qué gusto que nos acompañe de nuevo en su programa Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el programa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en colaboración con Canal 44. El día de hoy, pues como siempre, con los especialistas de nuestro centro, intentaremos discutir acerca del desarrollo local y la sustentabilidad. Estas a lo mejor suenan a grandes palabras que nos ayudarán a entender mejor. La doctora Katia Magdalena Lozano Uvario, ella es profesora investigadora del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial en nuestro centro universitario. Justamente entre sus líneas de investigación destacan desarrollo local, sistemas productivos, procesos de desarrollo y aprovechamiento de los recursos, de lo cual estaremos hablando el día de hoy. Por este otro lado también nos acompaña el doctor Pedro Méndez Guardado, también profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, y él es experto en biología, ecología y manejo de recursos naturales. En un momento como el actual, que sabemos la pandemia tuvo afectaciones generales en todas las áreas de nuestra vida, sin duda no podemos obviar la parte alimentaria, ¿no? Recordemos la escasez de productos que hubo en algún momento, la carestía que hubo, o que hay aún, ¿no? El precio del limón en estos momentos está carísimo. Nos ayudarán a entender nuestros invitados en qué medida estas variaciones en la disponibilidad de productos, en su precio, responden también a las consecuencias de esta pandemia. Se cortaron las cadenas de suministro, hubo problemas varios que, bueno, estaremos abordando el día de hoy. Esperamos que nos acompañen por la siguiente hora. Pues es un placer tenerlos. Muchas gracias por acompañarnos de este tema tan importante, que es conocer qué es lo que se produce en México, en Jalisco en concreto, qué es lo que comemos, a dónde se va, si lo que se produce se queda aquí o hacia dónde se envía, ¿no? Y con qué nos estamos alimentando. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar charlando con ustedes acerca de este importante tema que, pues, evidentemente es parte de nuestra vida diaria, pero también de nuestra vida como entidad, ¿no? Y como país. Yo creo que el tema de la alimentación es central para pensar, como tú lo señalabas, pues qué se está produciendo y hacia dónde va esa producción y cómo nos estamos alimentando, qué se queda en el Estado y qué consumimos los jaliscienses. La pandemia, pues lo que vino es a reflejar precisamente estos sistemas productivos que estamos teniendo y su orientación en una buena parte hacia el exterior, ¿no? Desde hace, pues ya, no sé, unos 6 o más años, Jalisco, como líder en la producción de alimentos y del sector agrícola y ganadero, y como gigante alimentario, precisamente por ese porcentaje tan alto de producción a nivel nacional, pues por una parte tiene eso, pero por otra parte nosotros observamos que en las cadenas de distribución de los alimentos, pues nos llegan o alimentos que no necesariamente son los que están en la dieta y en el consumo a nivel local, ¿no? O sea, en los jaliscienses. Entonces hay como una disparidad y la pandemia pues vino a reflejar precisamente estas problemáticas que se observan en la distribución de alimentos, en qué se sigue exportando y cuáles, o sea, cómo estamos también creciendo como entidad. Entonces son temas muy importantes y muy relevantes desde nuestra vida diaria, desde el planteamiento de políticas públicas, tanto a nivel del Estado como a nivel nacional. Doctor, ¿qué nos puede compartir al respecto? ¿Ha mejorado con esta introducción de productos que antes no se cultivaban, no se sembraban en nuestro país? ¿Ha mejorado realmente nuestra canasta básica, nuestra alimentación? ¿O qué es lo que hemos visto? ¿Qué productos están disponibles frente a esta gran variedad que aparentemente hay, pero que realmente cuál es la que se queda aquí? Y cuando se exporta vemos el producto de primera calidad y a veces se dejan los que no cumplen las condiciones de las grandes transnacionales, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Y ciertamente, ¿no? Se produce mucho aquí en Jalisco y de hecho nos vanagloriamos con ser el estado que alimenta a México, como nos dicen, ¿no? Que somos un estado agroproductor. Pero desafortunadamente es cierto, muchos de los productos que estamos teniendo en este momento son cultivos emergentes, que se les llama, ¿no? Son cultivos que no teníamos, que no se producían en México y mucho menos aquí en Jalisco, ¿no? Dentro de ellos, pues las berries, el mismo aguacate que sí se producía, pero se producía de una forma muy local, muy rudimentaria.
Y en cambio ahora se está tecnificando demasiado, lo que conlleva también a que tengamos que deforestar para estar implementando estos nuevos productos en Jalisco y ocasiona muchísimo deterioro, ¿no? Como lo comentas tú, la dieta no creo que se esté mejorando, la dieta del mexicano, puesto que estos productos que se están produciendo, que son las berries o el aguacate, no se quedan directamente aquí en Jalisco ni en México, sino que van para la exportación, que es lo que nos genera el dividendo económico. Y entonces lo que nos quedamos nosotros para consumir son productos de menor calidad que la que se exporta, pero además nos los cobran muy caro. Sí, nos los cobran casi como si fuéramos a comprarlos de exportación, generalmente. Y entonces estamos dejando de producir lo que comemos o lo que comíamos tradicionalmente. Cada vez es más difícil encontrar en el mercado o en el supermercado los productos que tradicionalmente consumíamos, ¿no? Ahora son solamente, podría ser, por ejemplo, la guayaba de casa, el mismo jitomate casero, el tomate o el jitomatillo, el chaltomate que se le llamaba, ya no existen. Si ya no los encontramos, es muy difícil encontrarlos. La calabaza que se consumía antes tampoco es la misma ya que la que tenemos ahora, está más tecnificada. En fin, productos que sí eran esenciales de los que utilizábamos anteriormente, ahora están disminuyendo. Chayote también ya casi no se conoce, ¿no? Es difícil que lo podamos encontrar. Entonces sí estamos teniendo una variación en la producción, pero que además no creo que nos esté beneficiando tanto en la cuestión alimentaria. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo entender? O sea, vamos, sabemos que el Estado tiene que generar riqueza, tienen que, no es como que estemos en contra de eso, ¿no? Pero es posible adquirir, o sea, tener un balance entre la riqueza que se puede generar a través de la agricultura y el bienestar, pues, de la población desde los alimentos, pues, lo que consumimos. ¿Por qué darle prioridad a este mercado y descuidar finalmente a la población lo que come y que ya está, y que incluso ahí es desbalanceado, pues, o sea, de todos modos la población no tiene igual, o sea, hay quien no puede pagar estos precios, hay quien sí se alimenta bien, ¿no? Pero ¿cómo entender esta priorización, pues? Claro, pues es que la política precisamente debe de encontrar, o se debe de alentar a la producción de productos que también consumamos en México. Yo creo que el tema, por ejemplo, una prioridad es la salud, y la salud entra también con la base de alimentación. Entonces, pensamos en resolver, por ejemplo, una problemática del COVID, pero tenemos que resolver también una problemática asociada con la alimentación, porque eso nos va a beneficiar. México es el principal país con obesidad, ¿no? O sea, tenemos problemas de diabetes. ¿Cómo los podemos mejorar? Mucho a través de generar políticas alimentarias que beneficien. Evidentemente, pues tenemos que aprovechar también, o los sistemas productivos deben aprovechar los mercados internacionales, pero yo creo que no en esa medida, ¿no? Tiene que ver precisamente buscar un balance, y los sistemas productivos, sí, hay los agronegocios vinculados con la exportación, pero también el aprovechamiento de las cadenas de valor cortas, ¿no? Que se le llama, buscando también el acercamiento de los productores regionales, los productores del Estado con los consumidores. Parte de la problemática que se ha visto en lo del COVID han sido el rompimiento de estas cadenas de distribución, pero no solamente a nivel global, también a nivel local, ¿no? Entonces, ¿qué se ha venido haciendo? Pues a veces una serie de vinculaciones con los productores para tratar de acercar a los consumidores, pero es una tarea a largo plazo. Excelente. Me gustaría hacer pausa ahí, doctora, para ahondar sobre este tema en el siguiente bloque, que son las alternativas, de dónde han surgido y qué es lo que se ha propuesto frente a esta crisis alimentaria que se dejó venir con el COVID, ¿no? Quédense con nosotros, estamos en Catalejo, el programa del CUCH, el día de hoy hablando sobre la alimentación, desarrollo local y sustentabilidad. Desarrollo local y sustentabilidad, el tema que hoy vemos a través del Catalejo.
Bueno, algunas cifras que se comentaban, las retomaré sobre lo que se hacía referencia en el primer bloque. Cifras del 2017 señalan que Jalisco ocupa el primer lugar en el ranking nacional de la producción agrícola, aporta el 13.2%, más que cualquier otro estado de la República Mexicana. En el sector pecuario también ocupa el primer lugar, y según el aporte al volumen nacional producido, que representa el 22% de la producción total. Los tres cultivos con mayor superficie sembrada en Jalisco son maíz, grano y forrajero, pastos y praderas para alimentar a este gran sector pecuario. Y estos, junto con el agave, son los tres cultivos que mayor valor económico generan de la producción agrícola. Pero bueno, entonces, para entender de dónde viene lo que comemos y qué es lo que estamos comiendo, yo le preguntaba al doctor Pedro si el acudir al mercado de abastos, por ejemplo, o a los tianguis tradicionales que se ponen de manera cíclica en las diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, responderían a esta alternativa de productos locales. Locales, exacto. Desafortunadamente no se da tanto porque es una producción masiva. Son agroproductores los que están teniéndolo, pero son a gran escala. Tanto lo que se vende normalmente en mercado de abastos como en los tianguis. De hecho, cuando uno va al tianguis y preguntas, tú te encuentras manzanas ahí de todos los tipos y, bueno, tenemos por costumbre preguntar cuáles son las mexicanas. ¿Sí? Y sí tienen ahí la mexicana, pero la gente normalmente compra la extranjera porque es la que es más grande, la que está más lisita y la que trae la etiqueta, ¿no? En cambio, la mexicana, pues es un poquito más chiquita, no está tan brillosa, porque pues no tiene ningún químico para que se conserve, ni mucho menos, y es más económica, pero normalmente es la que se les queda. Entonces, no se da por ahí. Y ciertamente también se puede ver que esta producción orgánica, que sí existe, y en algunos casos, como comentabas tú hace un momento, en San Martín de las Flores y en otras partes, sí es, digamos, más económica, porque sí lo producen de manera local, ellos mismos, y saben que tienen que tener un costo más accesible para la gente para que les pueda comprar, y es un beneficio mutuo, ¿no? Ahí está bastante bien. Pero luego existe esta otra que es un poquito elitista de los tianguis orgánicos, porque si los vamos a ver, los vamos a encontrar en las grandes plazas. Sí puede haber en algún lugar o algo, pero no acude la gente. Entonces los vamos a encontrar en los centros comerciales de buena, por ejemplo, Andares, Plaza Patria. Sí, que entonces se posiciona ya más como un producto de lujo también, sí, el eco. Completamente. Y también se ve más bien como una zona de que estoy comiendo orgánico, aunque también debo decir que no necesariamente lo que nos venden allí es en realidad orgánico. Porque en alguna ocasión nos tocó preguntar, fuimos a comprar precisamente en uno de estos locales, no estaba la persona encargada, estaba una niña, y entonces cuando empezamos a comprar, le digo, ¿y de dónde lo sacaron? ¿Ustedes lo producen? No, lo compramos en el mercado de abastos. Entonces, pues bueno, es una forma también de engañar, ¿no? Tenemos que tener la confianza de que cuando compramos un producto en verdad sea lo que nos están ofertando. Y esa a veces no tenemos la confianza. Sí se puede tener en estos otros lugares, como decimos San Martín de las Flores, o en algunos otros lugares donde es la producción directa, que hasta tú ves cómo la están produciendo, ¿no? Así sería, ¿no? Aunque sí en el mercado, bueno, más bien en Jalisco también podemos reconocer algunas iniciativas locales. Hay varios grupos, sí. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana, en Lomas del Paraíso, en Zapopan, que directamente se ligan con la producción local. No más que, digamos, la comercialización incluso la vemos a través de redes, ¿no? De redes sociales que se anuncian y la distribución no se da en toda la ciudad, se da en puntos específicos de entrega y dependiendo de la variedad de productos que ellos de la época que ellos estén cultivando, ¿no? Toda esta parte de agricultura urbana todavía se preserva en buena medida o sea, hay algunas iniciativas en el área metropolitana que se han identificado, entonces esas iniciativas es lo que va transformando también la manera en que nosotros aprendemos a comer y que tenemos disposición, porque el otro gran problema es que la gran población no puede acceder, porque también, como lo mencionan, son productos caros o son productos que a veces no los sabemos comer. Y entonces ahí tenemos, obviamente, que nos vamos a veces en temas por el ingreso, por lo que nos cuesta más barato y lo que sabemos comer. Claro. Y cada vez el número o la cantidad de alimentos dentro de nuestra canasta básica se ha ido restringiendo porque sigue un patrón de consumo que ha cambiado y se ha transformado en los últimos 40 años, ¿no? En mucho también por el acceso de productos importados que tenemos. Claro.
En este caso estoy recordando ahorita, por ejemplo, para la Sierra de Manantlán, ahí existen ya comunidades y principalmente de mujeres que tienen una producción bastante interesante, tanto de café, de maíz, diferentes productos, y la misma Universidad de Guadalajara, yo espero que todavía siga siendo, hace algunos años les permitía en el Centro Universitario de la Costa que expusieran sus productos para que la gente fuera a comprar. Y vendían desde pollo, maíz, tortillas, nixtamal, café, todo lo que ellos producían, y la gente de Autlán sabía que podría ir allí a comprarlo directamente del productor. Y sabían que era certificado orgánico, ¿no? Con ellos. Me llama la atención esto que hace referencia la doctora Katia sobre productos que no sabemos comer. Uno diría, ¿cómo no te vas a saber comer algo, no? Pues te lo agarras y te lo metes a la boca, ¿no? Pero sí, que me hace recordar esto que es muy importante, entre las afectaciones también cómo se van perdiendo tradiciones, ¿no? Así Gastronómicas. Y entonces estamos hablando que toda esta transformación tecnificada alimentaria pues tiene repercusiones también sociales más profundas, ¿no? Que no nos damos cuenta. Esta tradición de saber utilizar hierbas, ¿no? O sea, no sé, el epazote o tantas otras que yo en mi vida he utilizado porque nunca a lo mejor me tocó que en mi casa se utiliza. Entonces, si no lo ves, no lo aprendes, ¿no? Claro, y pues debemos de reconocer esa parte, ¿no? Que es muy importante. En la familia hemos perdido muchas costumbres y que eso se ve reflejado en cómo consumimos y cómo les enseñamos a los niños. Hay muchos productos que yo les digo a mis hijos, oye, ¿conoces un guasontle? Y me dice, ¿y eso qué es? Sí, claro. ¿No? Menos ni lo han comido y menos lo sabemos cocinar. Por decirte un producto alimenticio que a lo mejor no es ni de tradición de Jalisco, pero que existe dentro en el mercado, ¿no? O hay muchos productos de ese verdolagas. tipo. Las verdolagas, sí, claro. Hay como unos que ya no nos las consumimos. Sí. Y antes crecían directamente en el campo cuando estaban cultivando precisamente el maíz o algo, y esa era una forma de extraerlas, ¿no? Pero ya no lo hacemos. Así es que sí, hay muchas situaciones en las que está cambiando. Y como decías tú al principio también, ¿no? Hay muchas implicaciones con esto de la agricultura y por qué los grupos estos tradicionales no pueden, digamos, salir adelante, porque también la política pública para poder producir es a gran escala, no para el apoyo al pequeño productor, sino que es tú entre más produzcas, entre más tecnificado, me da más beneficio. Si tú produces poquito para que alimentes a alguien, pues lo siento mucho, ¿no? Aunque se ha visto por algunos autores que a pesar de que podemos tener mucho cultivo de maíz, por ejemplo, maíz amarillo para la producción de ganado, porque como lo comentabas, Jalisco es un productor de pecuario muy importante, también es porque no podemos competir a escala internacional con la producción de maíz. Si nuestros volúmenes de maíz por hectárea son mucho menores que los de Estados Unidos, pero en lo que sí podemos entonces estar compitiendo es en la producción de ganado. Y entonces nos metemos mucho a la producción de ganado, pero entonces dejamos de cultivar productos para la alimentación humana para darle alimento al ganado. Con todo lo que implica esto, mayor consumo de agua, mayor consumo energético, utilización de químicos, todos los desperdicios que se están generando, ¿no? Sí, entonces es interesante. Sí, había visto eso, como a pesar de que producimos maíz, de que es la base de nuestra alimentación, finalmente terminamos por importar muchísimo del maíz que comemos, ¿no? Lo cual parecería increíble. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte, quédense con nosotros. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El día de hoy, observando la alimentación de los tapatíos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Catalejo, el programa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy nos acompaña la doctora Katia Lozano y el doctor Pedro Méndez Guardado. Pues en el bloque anterior hacíamos un planteamiento inicial acerca del modelo alimentario que se ha instaurado en México, cada vez más industrializado, donde vemos una agricultura cada vez más tecnificada, la introducción de nuevos cultivos que responden a una creciente demanda mundial, por ejemplo las berries o el agave, y que esto orienta la producción, que es una producción orientada hacia la exportación, ¿no? Donde vemos que se favorece el monocultivo y esto tiene diferentes implicaciones, diferentes costos sociales y medioambientales. Frente a esta presión que se genera desde la industria alimentaria global, ¿qué opciones quedan para el consumidor, para el pequeño productor? ¿Sigue habiendo pequeños productores?
¿Qué nos puede decir, doctora? Sí, sigue habiendo pequeños productores, por fortuna, en muchos productos, pero hace falta políticas que los alienten, ¿no? Que alienten su producción y, como comentaba en el bloque pasado, que alienten la cercanía, o sea, el recorte de estas cadenas de valor, que no tenga que pasar tantos eslabones para que el consumidor tenga los productos. Entonces, muchos productos los vemos incluso en tianguis alternativos o en pequeños mercados que tratan de acercar precisamente a los pequeños productores con el consumidor. Entonces, yo sí creo que hay alternativas muy buenas con productos de calidad, pero que también requieren de fomentarse, de dinamizarse, porque también por el otro lado podemos conseguir alimentos muy caros, ¿no? Tenemos una gama de productos que son muy caros y que muchos vienen del exterior. Revisemos a veces las etiquetas de los productos y nos damos cuenta que, por ejemplo, un queso, si somos un estado que produce lácteos y que produce quesos y andamos consumiendo quesos de Argentina, quesos de Nueva Zelanda, quesos importados, cuando aquí hay una producción importante. Entonces, muchas veces también estos patrones de consumo se han transformado, no recientemente, de larga data, y entonces, pero también como consumidores necesitamos tener ese cambio cultural. Entonces, es como de dos vías, por una parte la política, pero también una parte de nosotros como consumidores tenemos que revisar de dónde tenemos los productos, a quién le consumimos. Obviamente esto es un aprendizaje, ¿no? Y tenemos que, los universitarios ahí tenemos una tarea muy importante de enseñar también que se puede consumir de manera diferente. Claro. ¿Qué alternativas encontramos para realizar este consumo? ¿Cómo podríamos empezar a encontrarlas, a buscarlas, no? Sí, se diversifican, pero principalmente los vamos a encontrar en zonas rurales. No tanto en Guadalajara, que sí hay también cultivos que se realizan en la metrópoli, en las zonas periurbanas, pero principalmente en las zonas rurales es donde más se ha estado produciendo este tipo de cultivos, ¿no? En este momento estamos realizando una investigación, por ejemplo, hablando de lo que le comentaba ahorita la doctora, de productos lácteos en Zapotlanejo, principalmente en un pueblito que se llama Santa Fe, que producen quesos buenísimos, de buena calidad, y los tenemos aquí a un ladito de la ciudad, ¿no? Pero no los conocemos. Y cuando los ofertan, ellos vienen a los tianguis o algunas tiendas muy pequeñitas, porque normalmente, como dice Katia, no los conocemos, o como consumidores preferimos las marcas que están etiquetadas, ¿no? No tanto una marca que produce aquí el vecino, sino que me voy por una marca que es extranjera y que implica esto también muchísimo mayor contaminación, porque pues el traslado y todo es mucha energía la que se tiene. Traslados que de meses para llegar, o yo no sé. Exacto, completamente de acuerdo. Y con esto también una problemática muy fuerte es de que estamos creciendo, la zona urbana está creciendo muchísimo. Y en ese crecimiento está abarcando zonas que eran tradicionalmente de cultivos, como es la de Tlajomulco y la de Zapopan. Ahora ya no tenemos cultivos, tenemos casas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que entonces estas zonas de cultivo se tienen que trasladar a otras partes donde probablemente tengan que deforestar y empezar el ciclo allá, ¿no? Pero pues bueno, estas zonas sí están tratando de producir todavía de una manera más tradicional, a lo que se le llama la nueva ruralidad, y que existe un concepto por ahí que se llama la ecologización del campo, donde ahora gente que ni siquiera son los campesinos tradicionales, sino profesionistas o algo que se van al campo y que están tratando de producir de esta forma más rudimentaria, más tradicional, pero que es más orgánica, menos dañina para nosotros y pues bueno, mucho más saludable, ¿no? Entonces sí existen ya algunos centros donde se pueda localizar, ¿no? Nosotros los hemos localizado, por ejemplo, en Tapalpa, que ha existido, pero también aquí en la zona de Zapopan, con la cuestión de los nopales y demás. Entonces sí existen zonas donde se podría tratar de consumir de forma más adecuada, menos dañina, pero que desafortunadamente no son tan conocidos, ¿no? Claro. No hay, como dicen, ni políticas públicas que incentiven esto, y a veces ni siquiera ellos pueden acceder a los productores pequeños a una publicidad, ¿no? Que les ayude a posicionarse frente a estos grandes monopolios donde, bueno, sabemos los grandes centros comerciales son los que acaparan. Quizá hay una también condición, no sé, del mexicano, del tapatío, que luego prefiere estas cosas de marca, estas cosas extranjeras, se denigran el producto local, ¿no? Prefieren las que tienen etiqueta, aunque las etiquetas sean de exceso de sodio y exceso de calorías. ¿Cómo podemos concientizar, reeducar nuestro consumo
Durante la pandemia ustedes se dieron cuenta si hubo un cambio de percepción en este tema, o sea, surgieron más opciones y la gente también consideró más estas opciones alternativas. Bueno, desde la experiencia lo que observamos también es de que los productores locales y más bien los distribuidores locales también llevaron a cabo ejercicios de acercarse a los consumidores, acercarse a las puertas, ¿no? Vemos desde los distribuidores del mercado de abastos que generaron distintos medios, incluso digitales, utilizando aplicaciones para tratar de acercar precisamente, romper estas cadenas de, oye, no puedes ir al mercado, yo te llevo los productos, ¿no? Universidad de Guadalajara generó también otra opción a través de la aplicación de Mercadito, pero obviamente son, digamos, opciones que tienen que irse manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Vemos, como ya Pedro lo comentó, los tianguis, ¿no? Tianguis de productos, incluso en las plazas de la ciudad se ponen, se instalan. Entonces, debemos de ir como que practicando y también apoyando a los productores locales, porque sí, a un productor local le cuesta muchísimo porque muchos no tienen la capacidad económica para generar esta mercadotecnia, el conocimiento en el mercado, llegar a grandes consumidores, ¿no? Lo que sí puede hacer una gran cadena de distribución. Entonces, pues sí, no es una tarea fácil, es una tarea complicada, pero por ahí el Estado podría apoyar con políticas a estos pequeños productores, ¿no? Que así como lo hace con bienes manufacturados, o sea, los tianguis que se ponen, por ejemplo, de artesanías o tianguis específicos, también se puede hacer con producción local, porque también en el Estado, en el resto del Estado, hay zonas importantes de producción de café, de hortalizas, de quesos, como ya también lo comentaba Pedro, de otros productos, de pequeños productores que lo que necesitan es precisamente tener un mercado, y el mercado pues está concentrado en el área metropolitana de Guadalajara por el volumen de personas que vivimos aquí, ¿no? Entonces sí es necesaria esa conexión, pero pues ahí las universidades jugamos un papel muy importante para dar a conocer estos productos, ver cómo operan. Y por ejemplo, nosotros a través de la maestría en desarrollo local tenemos varios alumnos, o han transitado varios alumnos con proyectos de investigación que primero dan a conocer cómo está este sistema productivo, y después, bueno, sería una vía poner toda esta información a la mano de las autoridades para poder precisamente generar estrategias específicas para los lugares y de conexión y de vinculación. Excelente. Vamos a ir a nuestro siguiente corte. En el regreso le daremos la palabra al doctor Pedro. Quédense con nosotros para seguir reflexionando acerca de qué es lo que comemos, de dónde vienen los productos que están sobre nuestra mesa y, bueno, en qué medida somos parte del problema o podemos serlo de la solución. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Catalejo. El día de hoy nos acompaña la doctora Katia Lozano y el doctor Pedro Méndez. Bueno, pues hablábamos hace un momento de la necesidad que haya una disponibilidad de productos, pero a la vez se requiere que haya una voluntad del consumidor por buscar esta otra forma de alimentarnos. Las redes alimentarias alternativas son iniciativas organizadas de la sociedad civil, esfuerzos voluntarios que buscan responder a los retos del sistema agroalimentario contemporáneo, intentar paliar un poco las consecuencias socioambientales y los riesgos vinculados a los modos de producción, distribución y consumo de alimentos. Para ello buscan articular a los productores, a los transformadores y a los consumidores para construir sistemas alimentarios más locales, de menor distancia, como nos ha comentado la doctora Katia, que sean más justos, más democráticos, más sustentables. Entre ellos veía algunas opciones
algunas experiencias que han surgido de producción y distribución alimentaria. Por ejemplo, en Guadalajara, la cooperativa de consumo consciente Milpa. Tiene sus redes sociales, la pueden buscar en Facebook, y ellos dicen que bueno, fue un grupo de personas que querían consumir de manera diferente, entonces se unieron, se pusieron en contacto con los productores y ahora organizan entrega de canastas con productos básicos de la temporada. Eso es muy interesante, es muy importante, me gustaría que lo comentáramos, cómo entre las cosas que hemos dejado de aprender, hemos olvidado también que la alimentación tiene ciclos, ¿no? Los productos disponibles tienen también ciclos. Estamos acostumbrados ya a que lo que se nos antoje, una fresa, lo que sea, tenemos disponibilidad yendo a la tienda todo el año, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto también para la tierra y para el producto mismo que surge de la tierra, ¿no? ¿Puede darse un producto con las mismas condiciones que antes tenía su temporada todo el año? Bueno, ahí Pedro te podrá contestar más como buen biólogo. Es que sí, es muy complejo porque la fruta que consumimos, por ejemplo, cuando no es temporada para aquí, para México, normalmente viene de Chile, de Argentina o de Estados Unidos, de otros países, no de acá. Pero también con esta introducción de los invernaderos, que eso es lo que está generando que podamos tener también algunos productos durante todo el año, al costo energético que ya lo podemos imaginar, ¿no? Con los plásticos que están cubriendo, con el calentamiento que se está generando, que no se está infiltrando el agua, el alto consumo de agua que están teniendo, los químicos que se están utilizando para la producción. Entonces, sí es un problema bastante grave que luego también habría que ver. Entonces, cuando tenemos los escurrimientos de estos viveros, ¿hacia dónde van todos los químicos? Si infiltran, van a los pozos de agua, que después vamos a sacarlos nosotros para podernos alimentar con todos esos químicos, ¿o qué? Pero la producción en sí, entonces, no necesariamente viene de aquí mismo de México, sino que si yo consumo un arándano, por ejemplo, que no es en la temporada de México, ya sé que viene de Chile o viene de Estados Unidos. Sí, así es que así está. Que esa es la alternativa, ¿no? De que si no lo tengo yo, lo importo. Así es. Y entonces la globalización nos ha generado también que se construyen estas cadenas de valor globales. Y entonces ahorita, pues sí, en algunas partes o algunas cadenas de valor por el tema del COVID se han cortado, se han ralentizado, pero digamos, esa es la facilidad ante pre-COVID que teníamos, ¿no? De que cualquier producto, pues si no lo tengo, lo importo. Y había una facilidad para ello. Y entonces, pues eso vino, digamos, a repercutir en la formación de las cadenas locales de estas producciones, porque entonces importa más lo que yo traigo que lo que consumo adentro. Me estoy recordando ahorita justamente como una problemática del desabasto por lo del COVID, el frijol. Sí, el frijol. El frijol, que por ejemplo ya es muy poco común que se esté cultivando el frijol aquí en Jalisco. Si está disminuyendo la producción, o por lo menos ya no es tan accesible. Entonces ahora cuando hubo este desabasto precisamente derivado del COVID, de que no nos llegaba, querías ir tú a la tienda para comprar frijol y solamente que te encontrabas el frijol que se llama el peruano o el negro. Pero no encontramos los otros tipos, no, flor de mayo, azufrado, tanta variedad de frijol que tenemos en México, pero que no lo puedes encontrar ya directamente en la tienda. Que tendrías que irte a algún pueblito donde sí lo están cultivando para poderlo comprar y después consumir. Pero si no, simplemente te restringes a lo que te venden las grandes compañías, porque no existe y no lo producimos. ¿Sí? Y pensaba también en esta lucha por posicionar un producto local en la que ha llevado a cabo Temacapulín, entre otras de las resistencias, con la promoción de su chile de árbol, que también sabemos cómo en la alimentación la piratería china incluso ha entrado, ¿no? Entonces, me gustaría que comentáramos estas alternativas, no solo de los productores locales como en la ciudad, sino también como forma de desarrollo local, claro. el hacer, por ejemplo, el Festival del Chile, ¿verdad? En Temacapulín. Sí, en la zona. ¿Qué valor da esto a la población, no? No, y además son productos que tienen o que se buscan las denominaciones de origen, que es súper importante para los productores locales. Y tenemos una gama de producción a nivel del estado bien importante, desde chiles, pero
hasta productos de manufactura ligera, por ejemplo, los panes, ¿no? O sea, tú puedes ir a muchos pueblos y muchas zonas de todo Jalisco y encontrar gastronomía típica que alimenta también o es parte de estos sistemas productivos. A lo mejor la última parte, ¿no? Lo que no sé, alguien que visite algún lugar, algún pueblo, puede encontrar, pues lo primero es la gastronomía, productos con denominación de origen, como del chile yahualica, que obtuvo la denominación. Son claves estas etiquetas que se dan para precisamente alentar que no se dé la piratería dentro de los productos y que además las ganancias en la producción y en la comercialización de estos productos se queden en las zonas locales, que eso es súper importante también, precisamente para poder generar un desarrollo local, ¿no? O producciones que a lo mejor no tienen denominación de origen, pero que sí generan marcas colectivas o en apoyo a esto. Los quesos, bueno, tenemos una infinidad de quesos también con marcas colectivas que nos permiten hacer la identificación y que el consumidor precisamente ahí vaya aprendiendo a definir qué tipo de productos le están vendiendo, ¿no? Entonces esas son como orientaciones que también podemos tener a partir del consumo, más bien de la producción, de la distribución y del consumo. Y valorar, ¿no? Sí, valorar, la valoración. Que valoremos, pero también aunado con que tenga que ser una cuestión también institucional. O sea, que las autoridades también den ese apoyo. En el caso de los quesos en Zapotlanejo se intentó, se realizó una feria del queso, precisamente para dar a conocer todo este producto que se genera ahí en Zapotlanejo, en la zona de Santa Fe, pero solamente se logró un año. Y después se vino también lo de la pandemia, generaron más conflictos, ¿no? Pero como comenta Katia, ¿no? La diferenciación de los quesos, que tenemos tanta variedad, que aquí mismo, y sin hacer tanta promoción, pero sí, venden un queso que se llama queso panal, que no se conocen muchas, o queso colmena o queso panal, no recuerdo cómo se llama, pero es un tipo de queso asadero que no es común en otras partes. Sin embargo, ellos lo venden, pero es como muy local la producción. Cuando lo traen a otras partes, como no lo conocemos, no lo compramos y hacemos caras, ¿no? De qué pasó por ahí. Entonces sí hace falta esa promoción. Y así tenemos otras ferias, está la de la pitaya, la del, no sé si en últimas fechas se dio la del nopal, en San Esteban, pero también, ¿no? Entonces, seguramente si recorremos el estado o hacemos esa identificación de las ferias y de los productos locales, vamos a encontrar un Jalisco repleto y con muchos productos locales que no conocemos o que se conocen pero solamente en el lugar, ¿no? Hay productos con gran tradición que solamente en el lugar y cuando vas y preguntas sí existen, ¿no? Me llama la atención esto que hace referencia sobre la denominación de origen y cómo puede beneficiar eso a un desarrollo local, porque como que la noción o la referencia inmediata que tenemos con la denominación de origen es, por ejemplo, con el agave, ¿no? Con el tequila. Entonces, que parece que es como para asegurar un producto de calidad exportable. Entonces, bueno, a ver si en el siguiente bloque nos dicen qué tan fácil, difícil es para los pequeños productores conseguir estas denominaciones de origen para que ayuden un poco a esto que estamos hablando hoy de posicionar un producto local. Vamos a nuestro siguiente corte. Quédense con nosotros. Esto es Catalejo. Bueno, pues estamos ya en nuestro último bloque de este tema, desarrollo local y sustentabilidad, en el que estuvimos indagando acerca de los procesos de producción alimentaria, de lo que consumimos en nuestra región, en nuestra ciudad, con el doctor Pedro Méndez Guardado y la doctora Katia Magdalena Lozano Uvario, ambos investigadores del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial en nuestro centro universitario. Bueno, pues, doctor, ¿qué nos podría decir para
ir hacia una especie de conclusiones del tema. Y bueno, también aquí aprovecho para hacerle promoción a este libro que acaban de publicar recientemente, Territorios decodificados desde el enfoque del desarrollo local, donde si quieren saber un poco más sobre todo esto que hemos hablado del día de hoy, pueden comprarlo en el Cooks o incluso revisarlo en línea de manera completamente gratuita. Entonces, platíquenos, doctor, ¿qué podría apuntar hacia las conclusiones de este tema? Pues bueno, me parece interesante con lo que iniciabas tú, de todas las implicaciones que puede tener la agricultura en Jalisco, ¿no? Y con estos nuevos cultivos, que no necesariamente todo tiene que ser malo, porque también tenemos que ver el aspecto el económico, ¿no? Y el social también. Entonces, en este sentido, por ejemplo, para la producción de arándanos, de frambuesa o de algún tipo de cultivos que son muy específicos, se está contratando más a mujeres que a hombres, ¿sí? Y hay trabajos diferenciados. Y bueno, también lo mismo para en el caso del queso, también son cuestiones diferenciadas. Las mujeres son mucho más hábiles, más finas, y entonces se les está contratando más. En los campos, en el campo, en las zonas rurales, son las mujeres las que están teniendo una valoración más importante para poder trabajar. ¿Y se está reconociendo esa...? Eso es lo que es interesante, y sería cosa de hacer investigaciones en este sentido para ver cómo la mujer está teniendo un valor, un reconocimiento más, y pues bueno, tiene la par o inclusive puede ganar más que el hombre. Entonces esto también va a implicar mucho en que ella se va a sentir mucho más segura. Que si el esposo, por ejemplo, puede llegar borracho o que ya no llegaba con lo que se le llama la raya porque ya se la gastó con los amigos, ella ya no lo necesita porque, pues bueno, ella tiene trabajo y puede ganar más que el hombre, ¿no? Entonces también estas implicaciones a manera local me parece que son muy interesantes de poderlas investigar porque son beneficios económicos que se están teniendo en una zona. Esto obviamente sin olvidar toda esta otra parte que hemos visto que es negativa, ¿no? La deforestación, el consumo del agua, los productos químicos, la salud humana, porque estas personas que están trabajando ahí también se están contaminando. Entonces es un efecto negativo también muy fuerte. Pero habrá que considerar entonces estos dos polos, ¿no? Sí, son buenos para cierta cuestión económica y social, pero también tienen una repercusión muy fuerte de salud ambiental y salud humana. ¿Sí? Habrá que buscar el equilibrio como consumidor también entre no afectar ninguno de los dos. Doctora, sus comentarios. Bueno, pues yo creo que la pandemia del COVID nos ha puesto un gran reto, ¿no? Para el desarrollo local desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Que es precisamente visualizar este problema como integral. No podemos entender solamente las conductas del consumidor sin ver los sistemas productivos en lo integral, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Para quién se produce? ¿Hacia dónde va esa producción? Como lo comentábamos con anterioridad, ¿no? Ahí hay un gran reto para muchas partes, para el gobierno, para nosotros como consumidores, para los mismos productores, ¿no? Porque también pues el hecho de que llegue a lo mejor algún gran distribuidor y le diga, siembra esto en tu tierra, por esta cantidad de dinero, se vuelve muy atractivo, ¿no? Entonces hay muchos problemas con los que tenemos que lidiar, pero también puede ser una gran oportunidad para reconocer nosotros precisamente y valorar la producción local que tenemos, ¿no? Y para que las autoridades también valoren esa producción y generar pues un acercamiento entre consumidores, productores y distribuidores que realmente nos beneficiaría desde el punto de vista de la salud, de la integración de los sistemas productivos y del beneficio y el desarrollo para el Estado, tanto para los municipios como para el Estado, que al final de cuentas pues es lo que muchos buscamos, ¿no? Ese beneficio. Interesante con eso, ¿no? También sobre todo para lo del COVID precisamente nos dio esa visión de que no podemos depender todo de afuera, porque precisamente se nos bloquearon las cadenas productivas en el exterior y ¿qué vamos a consumir? Si nosotros no estamos permitiendo que estos pequeños productores estén realizando su actividad y nos den de comer, entonces, ¿qué pasaría? No tendríamos alimento, porque si estamos esperando que vengan de otra parte, se rompieron esas cadenas. Pero lo que tenemos aquí en nuestro entorno es lo que podríamos fortalecer, que es lo que también comenta la doctora, ¿no? Y por ejemplo, ¿consideran que es opción también para sumar, a lo mejor no sustituir, pero sí sumar a esta forma alternativa de alimentación, los huertos urbanos, los huertos en casa? Claro, estas iniciativas locales son muy importantes, las tenemos que identificar, las tenemos que reconocer y valorar en eso, porque son precisamente la alternativa. La ciudad no puede ser una ciudad solamente de edificios, tenemos que tener también una ciudad verde, sustentable, eso mejora nuestra salud y nos
posiciona ante esta pandemia, que han dicho los especialistas, no será la única. Entonces tenemos que visualizar ese largo plazo, nos tenemos que considerar como ciudadanos, buenos ciudadanos, y entonces en eso pues tenemos que apoyarnos entre todos. Por eso pienso que no es un problema de solamente la alimentación, o solamente la salud, o solamente la sustentabilidad. Tenemos que ver lo integral, y entonces podemos empezar con nosotros, con ver qué consumimos, qué nos llevamos a la mesa, y pensar en cuáles son todas esas repercusiones que tiene, y pues vamos a ver que entre la colaboración de distintos ámbitos es una de las claves, creo, muy importantes para desarrollarnos como entidad, ¿no? Claro. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que sí, el que pudiéramos tener pequeños huertos urbanos, inclusive hasta en las casas, ¿no? Sí. Que en nuestra propia casa podemos utilizar para producir algunos de los elementos que consumimos tradicionalmente. Mínimo las hierbas de olor, ¿no? Que son tan frecuentes y que las utilizábamos tradicionalmente hasta para cuestión de herbolaria, para la salud. Entonces sí se da todavía, pero ya no es tan frecuente. Son cada vez menos las personas que en su casa pueden cultivar un jitomate, piña, por ejemplo, que puede ser de lo más común que se pueda dar o lo más facilito. Para de lo más fácil, que además basta que le cortes el copete, ¿verdad? Sí, y tan bonito que es cuando sale la piña, ¿no? Que se toma uno fotos como si fuera un bebé, ¿no? Así es que sí, son cosas que se podrían hacer, pero que desafortunadamente perdemos esa visión, esa capacidad, y nos vamos por la facilidad de comprarlo en algún lugar, ¿no? Sí, también por el tiempo, ¿no? También, las jornadas de tenemos trabajo que reconocerlo. Y la falta de conocimiento de cómo mantener a veces un jardín, ¿no? Así es. Es difícil. Pues en los últimos minutos que tenemos, cuéntenos qué trabajos, qué tipo de temas abordan aquí, qué productos hicieron el seguimiento en estos estudios. Bueno, este es un producto que realizamos en colaboración con los egresados de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio. Como lo dijiste, lo podemos descargar en línea a través de la página del CUCH. Se editó en 2021 y recupera 9 trabajos, precisamente tratando de visionar, entre otras cosas, esta valoración de la producción local, ¿no? Viendo también toda esta problemática que tenemos tanto en el medio urbano como en el medio rural, de esta valoración y cómo podemos participar, cómo participan o cómo se están dando tanto las problemáticas, pero también la opción de participación de la sociedad local en distintos procesos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en la producción de café, en la identificación de productos locales, en, no sé, la utilización de huertos urbanos y de huertos rurales también, o incluso también los problemas que trae el no reconocimiento de los patrimonios con los que contamos, tanto en las ciudades como en las zonas, en las áreas rurales, ¿no? Que también son muy importantes. Entonces, a disposición de cualquiera que le interesen estos temas o que quiera visualizar por dónde vamos en la perspectiva del desarrollo local y el territorio. Excelente. Sí, y además de que también se presentan algunas problemáticas para tratar de entender que las decisiones de la producción no tienen que ser directamente desde arriba, es decir, sino que tienen que ser con las necesidades de la localidad, porque por ahí se presenta algún proyecto donde desde el gobierno estatal o federal pueden darle apoyo a las personas para que tengan, por ejemplo, gallinas en su casa. Pero si ellos no comen pollo, porque van a tener las gallinas ahí, o no comen huevo, no consumen, nunca los han tenido. Si esto se diera para la producción de algún animal o de alguna especie vegetal que ellos consumen tradicionalmente, sería mucho más aprovechable. Estos proyectos que vienen desde arriba fracasan rotundamente. Es dinero gastado y pues bueno, se queda por ahí. Entonces habrá que retomar y revalorar lo que es lo local, ¿no? Que tradicionalmente también es más sustentable que cualquier otra visión que se tenga. Desarrollo local sustentable. Muy bien, pues ahí está una oportunidad también quizá para sus próximos proyectos, armar algún tour gastronómico de estas ferias que nos ayuden a los consumidores y a la población en general, a relacionarnos más, a entender con estos productos locales, a salir de los grandes supermercados, ¿no? Que es lo que tenemos a la vuelta. Nos hace falta bueno, por ejemplo, recordaba yo algún tour de un profesor de biología, justamente, dedicado a los hongos, al estudio de los hongos, Guzmán, y que organizaba viajes, ¿no? Dijo, eso está padrísimo, te ayuda a entender qué es lo que se da de la tierra de manera natural y cómo utilizarlo, cómo reconocerlo. Entonces, pues bueno, ahí está una invitación y una propuesta
para el futuro. Si ellos no lo organizan, usted en casa, pues también tome la iniciativa, ¿verdad?, para investigar y visitar estas ferias y estos productos tan interesantes que nos compartieron hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues también invitar al público que nos está viendo para que pregunten de dónde traen los productos que consumen, claro, ser que más vean curiosos. las etiquetas. Sí, pues bueno, yo muchísimas gracias y nada más invitarlos también a que visiten nuestra página del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, porque hay bastantes investigaciones muy interesantes que les van a ser de utilidad para cualquier persona, ¿no? Por toda esa diversidad que se tiene en la geografía. Muy bien, pues un placer haber conversado con ustedes hoy y muchas gracias, doctora Katia, doctor Pedro. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.